Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que Pika Labs es una de las plataformas más versátiles que existe sobre inteligencia artificial generativa y esta acaba de lanzar 3 nuevas funcionalidades que de verdad se han vuelto muy virales. Es por eso que he decidido crear este video donde te explicaré cómo trabajar con Scene, Addition y Swaps. Y además, quién sabe, ya con este tutorial quizá tú también te vuelvas viral. Por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Comencemos con un efecto que quizás sea el más viral. Me refiero a Pika Additions o simplemente Additions. Lo que hace esta herramienta es poder agregar elementos dentro de tus videos. Claro, estos elementos también se van a animar según el contexto. El resultado será un nuevo video completamente diferente al original. Suena algo simple, pero los resultados son muy buenos. Esta funcionalidad tiene un gran realismo si aplicamos el modelo correcto. Recuerda que todo lo que voy a hablar aquí es con la versión pagada, así que para probarlo es necesario subir la suscripción. Seguimos. Al entrar a tu cuenta, seleccionaremos esta opción que aparece abajo, que se llama Pika Additions. Al hacer clic, tendremos dos apartados. Aquí agregaremos un video y también la imagen que queremos incluir. Yo agregaré un video de mi viaje a Huaraz, una zona llena de nevados. Luego agregaré la imagen de una nave espacial. También pondré un prompt relacionado a que aparecerán naves espaciales en las montañas. Le damos clic a crear. Y esperamos. Luego de unos minutos, este es el resultado. Aparece la nave sobrevolando el cerro. También aparece otra pequeña nave. El resultado está interesante, pero visualmente lo veo algo inestable. Probemos otra vez. Vamos a agregar el mismo video y también la misma imagen del ovni. Pero esta vez no agregaremos ningún prompt. Dejaré el prompt predeterminado que nos da Pika. Esperemos. Y este está mucho mejor. Se ve más realista y no se mueve tanto. Lástima que solo dura 5 segundos. Ideal es que pueda durar más tiempo. Ahora probaremos la más reciente funcionalidad. Me refiero a Swaps. Pika Swaps lo que hace es cambiar una parte del video y agrega otro elemento externo. Es decir, cambiaremos un elemento por otro para lograr una mayor coincidencia visual. Los resultados son más controlados que utilizar Additions. Ahora comprenderás. Hacemos clic aquí y luego subiremos un video. Quiero hacer un ejemplo de básquetbol. Al tener el video colgado, podemos elegir la parte del video que queremos modificar. En este caso será la pelota. La seleccionamos con este pincel. Luego subiremos el nuevo elemento que va a reemplazarlo. Aquí usaré una calabaza. Y esta vez no agregaré ningún prompt. Y le damos a ejecutar. Luego de unos segundos podemos ver el resultado. Y aquí está. Al ser del mismo color no hay mucha diferencia, pero si te das cuenta en los detalles, realmente podrás ver una calabaza. Mejor vamos con otro ejemplo. Usaré el video de esta persona. Luego, en imagen, usaré la foto de un perro. Quiero que cambie el rostro por completo, así que seleccionaré todo el área de la cara del personaje. Agregamos la imagen. Y listo, ahora toca esperar. Este ejemplo está genial. No es que haya reemplazado por completo, sino que ha hecho un mix. Ahora tenemos un perro humanoide en una entrevista. Este ejemplo es mejor de lo que esperaba.
Creo que PicaSwaps es un poco más complejo para poder generar resultados realistas, pues depende de muchos factores: video, selección del elemento y perspectiva de la imagen. Vamos con otro ejemplo. Agregué un video donde yo salgo hablando y luego agrego este personaje de Minecraft. Pensé que este ángulo era mejor para lograr perspectiva, y no fue así. El resultado fue un personaje súper raro. Veamos si pongo una imagen frontal. ¿La cosa mejorará? ¿Qué te parece? Finalmente probemos la funcionalidad llamada Scenes. Esta es mi favorita, pues permite crear un video utilizando varias imágenes. De esta manera tendremos una composición muy llamativa y creativa. El problema es que no controlamos el resultado, lo cual nos puede sorprender para bien o para mal. Para este ejemplo usaré el retrato de Van Gogh, también usaré Mona Lisa y el interior de un palacio. Haré que estos individuos bailen en este contexto. Seleccionamos esta opción. Arrastro las imágenes y escribo un prompt relacionado. Esperamos. Este es el resultado. Algo creepy porque a Van Gogh le agregaron unos colores extraños en sus ojos. Así que probemos otra vez. Esta vez utilizando no una pintura, sino un posible retrato con colores y estilo realista. Veamos el resultado. 3, 2, 1. Y acá está. Está mucho mejor, se ve interesante, pero borroso o poco nítido. Felizmente esto tiene solución. Podemos utilizar otro modelo. En vez de Turbo, que es el modelo predeterminado, podemos usar la versión 2.1. Y esto definitivamente está mucho mejor, es más realista, mantiene muchos detalles de las imágenes. Me ha gustado bastante. ¿Qué te parece Picalabs? De hecho estaré haciendo más pruebas para generar contenido en redes sociales. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.